Para comenzar a hablar sobre este tema tan complejo como es la eficiencia del uso del agua, quizás la mejor manera de arrancar o de empezar es desde lo más simple. Y es justamente pensar que cualquier cultivo lo que hace es tomar agua del suelo, la trasloca por sus sistemas y la elimina a la atmósfera en forma de vapor a través de su sistema estomático, pero justamente en este mecanismo, mientras ese sistema estomático permanece abierto, es por donde se genera la entrada de carbono, es decir, el secuestro de carbono para poder llegar a cumplir con esta fórmula mágica que es la fotosíntesis, es decir, la combinación de agua con el dióxido de carbono para formar una sustancia orgánica. Es muy interesante pensar que si uno descuartiza cualquier planta de un cultivo, llámese maíz, sorgo, trigo, etcétera, prácticamente la totalidad, el 97% de esa estructura orgánica corresponde al hidrógeno, al oxígeno y al carbono. Y cuando uno analiza de dónde viene, cuáles son las fuentes, son simplemente el agua y el aire. Uno podría decir entonces que prácticamente la totalidad de lo que producimos en nuestros campos proviene del agua y del aire. Obviamente, en presencia de ese factor, quizás el más condicionante, que es la radiación. Si a esto le condimentamos con los nutrientes, tenemos esa fórmula indispensable para poner en funcionamiento nuestra fábrica. De ahí que los especialistas en ecofisiología siempre nos han enseñado que la producción potencial de un ambiente definido va a depender de la oferta de dióxido de carbono, de la temperatura y de la radiación. Pero el rendimiento alcanzable va a depender de la disponibilidad de agua y de los nutrientes. Esa fórmula mágica es muy simple obtenerla con una altísima eficiencia en los laboratorios, pero en la realidad la cuestión no es tan simple. Si vemos en este mapa que nos indica a qué ejemplos nos vamos a referir en el nordeste argentino, donde observamos una altísima diferencia de ambientes, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda que corresponde a la región de Gancedo, que vamos a presentar algunos ejemplos. El punto del medio corresponde a la región del Colorado en Formosa y San Martín, el norte del Chaco, y el punto de la derecha corresponde a la región del centro de Corrientes en la localidad de Mercedes. Como vemos ahí, hay una diferencia entre lo que es la oferta de agua que corresponde a la curva, a los puntos celestes, con respecto a la demanda de agua de ese ambiente que corresponde a la curva roja. En pocas palabras, lo que podemos decir, si ustedes se fijan en la zona de Gancedo, tenemos una oferta anual de 800 milímetros de precipitaciones. No es poca cosa, pero tenemos una demanda ambiental de cerca de 1.600 milímetros, con lo cual nos está diciendo que estamos en déficit casi todo el año. Por el contrario, en la zona del Colorado tenemos una oferta casi equiparada con la demanda, de alrededor de 1.250 milímetros, e incluso en la zona de Corrientes podemos tener un leve exceso de agua con respecto a la demanda. Esto nos está diciendo que estos ambientes son muy distintos y lo peor que podríamos estar haciendo entonces es establecer recetas de producción para estos distintos ambientes. Pero también hay otra característica particular, sobre todo en el norte, que es la altísima variabilidad interanual, como lo muestra ese gráfico para la curva de precipitaciones de Gancedo. Lo cual nos está diciendo que no podemos apuntar a una estrategia de manejo fija, sino que deberíamos tener tecnologías ajustadas y en función de cómo vengan las condiciones o cómo se presenten los distintos ambientes y sistemas de producción, armar ese rompecabezas para apuntar a la eficiencia del uso del agua. Y cuando empezamos a hablar de este aspecto de la eficiencia del uso del agua, me gustaría distinguir lo que entendemos por esto, por ejemplo, a nivel de un cultivo, donde podríamos decir que es la relación que hay entre el rendimiento, la cantidad de biomasa o rendimiento en grano que yo obtuve en relación a la evapotranspiración de ese cultivo. En esos términos tiene mucho que ver los metabolismos de los cultivos y es así donde podemos pensar que un cultivo de maíz, hoy con la genética que tenemos disponible, podríamos estar esperando
eficiencias de alrededor de 20-24 kilos por milímetro de agua y por hectárea, mientras que en una soja, que es otro metabolismo totalmente distinto, las eficiencias con los materiales actuales podemos estar esperando de 8 o 10, prácticamente la mitad de la eficiencia de un maíz. En el caso de un trigo, podemos estar hablando de 10-14 kilos por milímetro por hectárea. Pero es muy interesante, y esto los invito a ustedes a que lo hagan en casa, en el campo, que relacionan el rendimiento respecto a la oferta total de agua que tuvieron en ese periodo del ciclo del cultivo. Esto es, poder establecer la diferencia que hay entre la humedad que había en el suelo a la siembra respecto a la que quedó en la cosecha o madurez fisiológica, sumarle todas las precipitaciones que ustedes anotaron en el almanaque y aquellos que riegan también anotar los milímetros que regaron. Cuando hacemos esta relación, nos llevamos sorpresas, como la nube de puntos que aparece ahí en el gráfico, que corresponde a un trabajo, un seguimiento con respecto al cultivo de trigo en la zona de Corrientes, y donde vemos que las eficiencias del uso del agua en función de estos rindes y en función de la oferta que tuvimos es muy dispar. Evidentemente, prácticamente no existe correlación, como en este otro ejemplo, para la zona de Gancedo, una zona, como dijimos, de menor milimetraje, pero con mucha más demanda atmosférica. Y de nuevo, las eficiencias de agua en muy pocos casos alcanzan esas altas eficiencias que hoy mencionábamos a nivel del cultivo. Y acá viene la pregunta ¿por qué? Si se quiere podemos mostrar este otro ejemplo también para la zona de Gancedo en términos de rendimiento relativo, donde vemos que hay lotes donde nos produjeron sojas con una eficiencia de casi 7-8 kilos, una eficiencia muy buena, pero otras situaciones con eficiencias muy bajas que estaban cerca de los 2 kilos nada más. Y acá viene entonces la pregunta que hacía, ¿por qué un sistema fue tan eficiente y otro sistema fue tan poco eficiente? Evidentemente las neuronas se ponen oscuras cuando uno quiere empezar a darle respuesta a esa pregunta. Y para empezar a clarificar las causas, quizás una forma interesante y muy sencilla, y que los invito también a que lo hagan en el campo, cuando están parados frente a un lote, a un cultivo, es hacerse estas 3 preguntas, que es nada más ni nada menos que seguir los caminos del agua en un sistema de producción. El primer paso en el camino del agua es almacenarla. Hoy dijimos que la única forma que tiene la planta es sacar agua del suelo a través de su sistema de raíces, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es almacenarla. Esa agua que está almacenada es la que va a ser utilizada en el proceso de evapotranspiración y finalmente esa agua utilizada va a tener que ser transformada en biomasa vegetal y finalmente en rendimiento o producción de granos. Y aquí entonces hay 3 preguntas, no una. ¿De qué depende que la mayor cantidad de agua que incidió en mi lote, llámese lluvia y o más riego, quede almacenada en el suelo? Ahí voy a tener una eficiencia de almacenamiento. La respuesta interesante es ¿de qué depende esa eficiencia? La otra pregunta es, bueno, esa agua que yo ya logré almacenar, va a ser la que voy a utilizar en el proceso de evapotranspiración. ¿De qué depende que la mayor cantidad de agua que está almacenada pueda ser utilizada en la evapotranspiración? Y finalmente, ¿de qué depende que esa cantidad de agua que es utilizada equivalentemente pueda ser transformada en biomasa? Lo que tiene que quedar muy claro desde el punto de vista de sustentabilidad, que en realidad en este proceso de salida de agua y entrada de dióxido de carbono, nosotros lo que estamos haciendo es producir materia orgánica, que es la base fundamental para sostener la capacidad productiva de nuestros suelos. Entonces, lo que tenemos que tratar es almacenar más agua, que esa agua sea en lo posible utilizada y transformada para convertir no solamente grano, sino biomasa o materia orgánica. Entonces, la primera pregunta, ¿de qué dependía esa eficiencia de almacenamiento? En realidad va a depender, por un lado, de la capacidad de almacenaje que tengan los suelos, y eso tiene que ver con la textura y con la profundidad de enraizamiento o profundidad efectiva. Quizás son 2 características, salvo un efecto antrópico que me esté produciendo alguna compactación o piso de arado, son 2 características que nosotros difícilmente podamos manejar.
la capacidad de almacenaje está muy ligada a la textura y es algo que no tiene mucho que ver si hago o no hago siembra directa. Pero sí la capacidad de captación del agua para que pueda ser almacenada depende de la infiltración, básicamente, y eso tiene que ver con la estructura, y la estructura, sobre todo la macroporosidad, tiene que ver con la materia orgánica y tiene que ver con las rotaciones y tiene que ver con todo el sistema de producción. Es decir, que la capacidad de captar agua para que sea almacenada está en nuestras manos. También creo que hay que tener por lo menos presente de que el suelo no es otra cosa que un vaso, un recipiente que almacena agua y que en función de que si está muy cargado o menos cargado voy a tener posibilidad de tener mayor eficiencia en la infiltración. Y esto tiene mucho que ver cuando uno empieza a pensar cómo manejar los barbechos para almacenar agua. Acá tienen un ejemplo. Gancedo, son suelos franco-limosos, y esto es en términos generales, porque dentro de ese ambiente hay mucha variabilidad también, pero digamos que predominan los suelos franco-limosos con una profundidad efectiva bastante interesante, que generalmente supera el metro, metro y medio y hasta 2 metros, que es hasta donde pueden alcanzar desarrollo radicular los cultivos principales. En ese suelo tenemos una capacidad de almacenaje de alrededor, si uno considera 1 metro de profundidad, alrededor de 320 milímetros. Pero el límite mínimo hasta donde las plantas pueden sacarle agua es alrededor de 160, casi la mitad. O sea que yo tendría en 1 metro de profundidad 160 milímetros de agua útil. Si yo tengo 2 metros, obviamente voy a tener el doble. Sin embargo, comparándolo en el norte con un suelo de Mercedes en Corrientes, por el contenido de arcilla que tiene, la capacidad de almacenaje es mayor, puede estar superando los 400 milímetros al metro. Y un límite inferior, por el contenido de arcilla superior al anterior, que puede estar alrededor de 270, más o menos. Con lo cual me está dejando una cantidad de 130 milímetros de agua útil, a pesar de almacenar más agua. Pero lo más interesante de esto, que son suelos someros, que no alcanzan a tener más de 1 metro de profundidad, con lo cual a mí me queda agua útil de 65 a 100 milímetros en el mejor de los casos. Entonces ustedes están viendo cómo en zonas donde yo tengo mucha más agua, desde el punto de vista de la oferta de lluvia, tengo una capacidad de almacenaje y disponibilidad de agua bastante menor que donde tengo menos agua por oferta de lluvia y más demanda. Hablando de almacenaje de agua, uno de los principales flagelos que tenemos en el territorio nacional y sobre todo en el norte es las pérdidas de agua por evaporación. Y además una predominancia de suelos limosos, que por sus características texturales son los que mayor conductividad hidráulica tienen. Y yo resumo esto en una receta infalible para perder agua por evaporación. Hacer siembra directa en suelos limosos del norte. Por ejemplo, en soja continua, sin cobertura, es la mejor fórmula para perder agua por evaporación. En otras palabras, no es siembra directa eso. Nosotros estamos observando qué ocurre con el agua, sobre todo en los periodos de barbecho, que generalmente son muy largos. Y si ustedes se fijan en la gráfica, tenemos una evapotranspiración anual en esa zona, como dijimos, de 1.500, 1.600 milímetros. Pero en el periodo otoño-invernal y parte de la primavera, antes de sembrar los cultivos estivales que generalmente se hacen en diciembre, tenemos una demanda atmosférica de cerca de 600 milímetros. Eso es una bomba extractora. Si nosotros tenemos un suelo limoso sin cobertura, por eso les decía que es una receta infalible para perder agua por evaporación. Si ustedes se fijan en la gráfica, ustedes tienen ahí curvas. Las curvas blancas corresponden al límite inferior, la de la izquierda, y el límite superior, el de la derecha. Y las curvas de colores son cantidad de agua en distintos momentos durante el barbecho. Si ustedes se fijan, la curva azul está incluso por encima de capacidad de campo, seguramente fue después de un periodo de lluvias importantes en el otoño. Pero fíjense, después no llovió más, cómo se van corriendo las curvas hacia la izquierda, y lo más interesante es que se corren hasta los 2 metros de profundidad. ¿A dónde fue esa agua? Evidentemente esa agua se fue en gran parte por evaporación y una parte seguramente también por percolación fuera del alcance de las raíces. Es decir, que habiendo partido de un barbecho con el perfil prácticamente lleno, estamos llegando al periodo próximo a la siembra, por ejemplo en este caso podría ser de una soja, con un perfil que se redujo en un 40% y en la parte de arriba hasta un poco más de un 50%. Aquí en este ejemplo de las determinaciones que estamos viendo, ustedes
se fijan que cuando hablamos de eficiencia de barbecho, nosotros lo estamos midiendo como la relación entre la cantidad de agua que llegué a almacenar en relación a las precipitaciones que me ocurrieron en ese periodo. Y es llamativo que en barbechos controlados, lo que llamamos barbechos limpios, bajo siembra directa, glifosato, metilsulfurón, etcétera, las eficiencias no alcanzan a un 20%. Es decir, que estamos perdiendo más de un 80% en una práctica que estamos utilizando para almacenar agua. Algo no funciona. Y eso es más grave cuando tenemos malezas o incluso en aquellos casos, este es un ejemplo que pasa con el rebrote de sorgo, que también produce un alto consumo. Ni qué hablar cuando tenemos suelos desnudos, donde a veces la eficiencia del barbecho es negativo, es decir, llegamos al fin del barbecho con menos agua que con la que arrancamos. El otro flagelo que tenemos en esa zona es la tasa de infiltración reducida, producto del alto escurrimiento, producto de la debilidad estructural que tienen los suelos en el norte, producto de que son altamente limosos. Y aquí lo que estamos viendo es cómo, aún en siembras, lo que llamamos siembras directas mal hechas, monocultura de soja, estas serían la curva de lluvia efectiva y cómo esas curvas las podemos mejorar cubriendo el suelo, enraizando el suelo a través de técnicas como es cultivos de cobertura. Juntando los dos aspectos, las tasas de infiltración y las tasas de evaporación, estamos viendo que con la incorporación de estas técnicas en estos ambientes climáticamente muy agresivos podemos aumentar la eficiencia de aprovechamiento de las lluvias, pero lo que es más importante es que estamos produciendo biomasa, es decir, esa agua que estamos perdiendo en una condición natural por dejar el suelo desnudo, esa agua la podríamos estar aprovechando para producir biomasa, cobertura y materia orgánica. Aquí lo que vemos es que incluso los barbechos limpios pueden tener eficiencias negativas. Lo peor que podemos hacer en estas salas es salir a recomendar cultivo de cubierta, así porque sí, sin tener en cuenta cómo funcionan los ambientes. Como vemos aquí en estas curvas, son curvas de producción de biomasa según fechas de siembra temprana o fecha tardía y fechas de secado, donde empieza a descomponerse la materia orgánica, lo mismo en este otro caso. Lo que a mí me interesa es llegar a, por ejemplo, en este caso es R3 de la soja que fue sembrada, con un suelo lo suficientemente cubierto para continuar con la disminución de la evaporación, que todo el agua se vaya por transpiración y evitar el escurrimiento. Y entonces tendríamos que tener en cuenta, más que una receta, armar una estrategia. Y eso pasa por de qué cultivo yo vengo, cuándo yo lo pude cosechar y liberar el lote, cuál va a ser el cultivo que yo voy a sembrar y cuál va a ser la fecha de siembra de ese cultivo, es decir, cuál va a ser el periodo de barbecho. La especie que voy a poder sembrar en el norte en función de la fecha de siembra. Si puedo hacerlo, lo haré con carbono 4, que son mucho más eficientes en el secuestro de carbono por unidad de agua utilizada. La tasa de crecimiento, y eso también tiene que ver con la posibilidad de lignificar el cultivo para disminuir la tasa de descomposición y llegar al próximo cultivo con un suelo cubierto. El consumo de agua de ese cultivo de cubierta y la profundidad a la cual me está sacando el agua. Y esto tiene mucho que ver con la probabilidad de recargar el perfil para el cultivo que le sigue, en función de la cantidad y la profundidad que me alcanzó a extraer el agua de ese cultivo de cubierta. Como ustedes ven, acá también tenemos otro rompecabezas que no pasa por una receta, sino entender cómo funciona el ambiente e incluso más. Hay años donde yo tendría que descartar la técnica porque no la puedo aplicar y aprovechar aquellos años que la puedo hacer para favorecer el funcionamiento del sistema. El otro aspecto era la utilización, esa agua que yo ahora a través de la mejora de las técnicas de manejo pude almacenar, la vamos a tener que utilizar en el proceso de evapotranspiración. ¿Y eso de qué depende? Y depende fundamentalmente de la demanda atmosférica. No es lo mismo tener un día con 3 milímetros de demanda que un día de 8 milímetros o hasta 10 milímetros como tenemos en el norte. Pero también va a depender de la cantidad de agua, pero esto no es tanto lo más importante, sino de la habilidad que tenga la planta de sacar el agua y de la habilidad que tenga el suelo de entregarla. Y eso tiene que ver también con la conductividad hidráulica, una propiedad intrínseca del suelo y la capacidad de desarrollo de las raíces, como vemos aquí. Un suelo de gancedo, un suelo limoso donde tengo una alta tasa de enraizamiento y extracción, comparado con un suelo de corriente donde la tasa de extracción por parte de las raíces es muy limitada. Y eso es lo que nos explica el comportamiento de los cultivos. Esto es un ensayo
en zonas de riego donde no faltaba el agua. Sin embargo, los maíces que se sembraron en este caso tuvieron en los suelos arcillosos un menor consumo, teniendo la misma cantidad de agua, un menor rendimiento comparado con los suelos limosos, que se tradujo en una disminución de la eficiencia del uso del agua a nivel de rendimiento, a pesar de que a nivel de biomasa las diferencias no fueron tan significativas. Finalmente, lo que podemos decir que la planta o el umbral de agua disponible para que el cultivo satisfaga sus requerimientos no va a depender solamente de la cantidad de agua que yo tengo almacenado, sino que va a depender de la demanda atmosférica, de la conductividad hidráulica o la habilidad que tiene el suelo de entregar agua, del desarrollo de las raíces, del estado fenológico del cultivo. Todas estas variables es lo que a mí me van a marcar la probabilidad de tener un estrés hídrico en función a las características ambientales. Y aquí ustedes lo ven en la comparación. Fíjense, la curva roja corresponde al suelo de Mercedes, que es una zona donde llueve más, donde la demanda atmosférica es menor y sin embargo la probabilidad de estrés hídrico en este caso es mayor que en la zona de Gancedo, que tengo menos oferta y más demanda. ¿Dónde está el tema? Justamente en la someridad, en un suelo somero y un suelo arcilloso que tenemos en la provincia de Corrientes. Sin embargo, si en esos ambientes de Corrientes yo contara con suelos de mayor profundidad, veríamos que la probabilidad de estrés hídrico se reduce comparativamente respecto a Gancedo. Eso me sirve a mí después para poder ubicar en una rotación definida y elegir la mejor rotación para que las etapas críticas de los cultivos no coincidan con la mayor probabilidad de estrés hídrico. Jugar con, como lo que vamos a ver ahora, que justamente esa agua que estamos utilizando la vamos a tener que convertir en biomasa y finalmente en grano. ¿Y esto de qué depende? En realidad esto es el arte de administrar los recursos, la luz, el agua y los nutrientes. En otras palabras es la agronomía. Es todo lo que tenga que ver con la selección de los cultivares, la fecha de siembra, todo lo que tiene que ver con el arreglo espacial, fundamentalmente también la nutrición del cultivo. Cualquier cultivo bien nutrido es más eficiente en el uso de todos los recursos, inclusive de los propios nutrientes. Todo lo que tiene que ver con la cobertura, porque el agua se tiene que ir por transpiración, esto lo remarco siempre. La única salida de agua del campo que es económicamente rentable y sustentable es la que se va por transpiración. Todas las demás salidas de agua son no rentables y no sustentables y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar nuestra estrategia. Obviamente lo que es la transpiración tiene que ser del cultivo y no de la maleza, y todo lo que tiene que ver con mantener una antena verde de captación de energía sana, es decir, libre de plagas y enfermedades. Por una mayor oferta, menor demanda y no limitancia de radiación, nos da las mejores oportunidades en cuanto a rendimiento en las campañas que hemos ensayado, que se traducen en una mayor eficiencia del agua con respecto a las fechas más tardías. Otro aspecto que observamos en el norte también es que arrancamos generalmente con suelos muy bien cargados, pero ¿qué ocurre? Eso genera, la planta no les pide permiso para tomar agua. Si la tienes, la toma en función de la habilidad que tiene el suelo de entregarla y de la demanda atmosférica. Entonces muchas veces ocurre que con esa alta disponibilidad de agua a la siembra, según lo que nosotros, los cultivares que estemos sembrando, nos generan esas biomasas muy grandes que uno a veces dice, mira, esta soja va a dar cualquier cosa y termina dando cualquier cosa, porque en la etapa crítica que necesitó el agua no la tiene porque se la gastó antes. Y entonces eso lo estamos viendo, que no necesariamente una mayor producción de biomasa se corresponde con un mayor rendimiento. Entonces ahí tenemos otra estrategia de cómo nosotros elegimos genéticas que nos permitan, a través del manejo del índice de área foliar, poder regular la relación entre el agua que estamos evapotranspirando, utilizando, evaporando, etc. Y entonces en este arte de combinar, lo que tenemos que hacer es, justamente como vemos ahí en los ejemplos, la ubicación de los consumos de agua, en este caso de soja en el norte, en función de la oferta de agua. Vemos que si apuntáramos a fechas tempranas, todo lo que tiene que ver, como les decía, la combinación entre el arreglo espacial y la nutrición, para ser eficiente en el uso del principal recurso que es la radiación, pero al mismo tiempo poder administrar el agua. Y aquí vemos en algunos ensayos que están llevando en Corrientes, que no necesariamente el aumento del distanciamiento, este es un ejemplo para trigo,
el aumento del distanciamiento me genera una mejor administración del agua. ¿Por qué? Porque por un lado bajé la tasa de transpiración, pero por otro lado liberé el suelo, donde le doy más oportunidad para que el agua se evapore en esos ambientes tan agresivos e incluso en esos suelos tan débiles el agua escurra con mayor facilidad. Entonces, como vemos aquí en este ejemplo, al revés de lo que uno puede pensar, las menores densidades con distanciamientos más amplios me generaron menor disponibilidad de agua respecto a los distanciamientos más angostos con menor densidad de plantas. Si ustedes se van a trabajar al sur, seguramente para hacer un mismo trabajo al aire libre, van a transpirar menos que si se van a trabajar a Chaco, Formosa. Y seguramente si están en Chaco, Formosa y se ponen a trabajar en el invierno, van a transpirar mucho menos que si lo hacen en verano. Eso es lo que les pasa a los cultivos. Y entonces la eficiencia del uso del agua tiene mucho que ver con las características ambientales. En general, a medida que nos vamos hacia ambientes más agresivos climáticamente hablando, las eficiencias del uso del agua, y a medida que nos vamos hacia periodos del año climáticamente más agresivos, las eficiencias del uso del agua también disminuyen. Y esto entonces es un aspecto muy importante para armar ese rompecabezas de rotaciones y secuencia de cultivo y elección de genéticas, duración de ciclos, etcétera, etcétera. Como vemos aquí, para maíz, para trigo, para soja, hay épocas del año donde las eficiencias del uso del agua, considerando canopeo completo, son mayores que en otras épocas del año, donde las eficiencias disminuyen significativamente y luego pueden estar aumentando en función de las condiciones ambientales. Entonces, esto es importante para ubicar fechas de siembra, arreglos espaciales, etcétera. Como vemos acá también en otro trabajo, donde se está buscando intensificación de la agricultura a través de cultivos estivales, y estamos probando sojas tempranas seguidas de maíz o viceversa, maíz temprano seguido de sojas de segunda, para ver cuál de los dos sistemas es más productivo y más sustentable. Como vemos acá, si sumamos la producción en grano de ambos, no hay grandes diferencias, pero tengo diferencias en biomasa. Ahora, si yo analizo qué le pasó a cada cultivo, no es lo mismo tener una soja de primera, donde la eficiencia fue bastante reducida respecto a una soja de segunda, o viceversa, o algo comparable con el caso del maíz. De todas maneras, estos son ensayos preliminares, no son definitivos, pero lo que nos muestra la importancia de conjugar los distintos ambientes climáticos, edáficos y el cultivo para alcanzar esas mayores eficiencias. También es importante en este ejemplo que según la rotación elegida, el agua remanente que me deja un maíz es muy distinta positivamente hablando respecto a una soja, y eso me va a favorecer el cultivo que le sigue. Entonces, conclusión. En realidad, podría decirles que los voy a defraudar porque después de haber fundamentado todos estos aspectos, no se puede hacer una conclusión definitiva. Yo creo que la conclusión es justamente que no hay conclusión, o mejor dicho, habrá una conclusión para cada ambiente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente establecer estrategias específicas para cada ambiente. Y eso nos exige, evidentemente, conocer cómo funciona nuestro ambiente. El desafío es justamente armonizar las características climáticas con las características del suelo y la genética que estoy el cultivo que le sigue. Entonces, podría decirles que los voy a defraudar porque después de haber fundamentado todos estos aspectos, no se puede hacer una conclusión definitiva. Yo creo que la conclusión es justamente que no hay conclusión, o mejor dicho, habrá una conclusión para cada ambiente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente establecer estrategias específicas para cada ambiente. Y eso nos exige, evidentemente, conocer cómo funciona nuestro ambiente. El desafío es justamente armonizar las características climáticas con las características del suelo y la genética que estoy
eligiendo a través del manejo agronómico. Y eso implica justamente o termina siendo el desarrollo y ajuste tecnológico específico ambiental.